Bueno, las primeras películas de la historia del cine, que son las películas de Lumière, una de ellas, la que considera la primera película, es la salida de los obreros de la fábrica, y ya en ese momento se ve en la imagen la aparición de muchas personas. Entonces ahí aparece de alguna manera una pregunta sobre quiénes son esos muchos y qué colectivos forman, ¿no? En ese caso se trata de trabajadores que salen de una fábrica, pero marca un poco algo que es fundamental en el cine, y es que el cine está ligado a la masa, ¿no? El cine está ligado a un conjunto grande de personas, tanto como espectáculo, como en el intento que tiene, por la novedad que tenía, de registrar momentos claves de la vida social. Y eso pasa ya en América Latina, en los años 20. Hay varias compañías que se ocupan justamente de registrar los grandes eventos. No son mucho lo que ha quedado, pero ya ahí hay un momento del cine de interés, de esa mirada de seducción por lo que podemos considerar las masas, o que podríamos llamar el pueblo, ¿no? Es decir, en la pantalla vemos una multitud, vemos a muchos, y el tema es cómo denominamos a esos muchos, ¿no? Es decir, cuál es el término que utilizamos, y ese término ya implica una interpretación política, una postura determinada. Como generalmente eran grandes actos, muchas veces actos patrióticos, a veces actos estrictamente partidarios, podemos ya ir viendo ahí la formación, ¿no?, de un lenguaje que trata de ver cómo mirar, ¿no?, y cómo encuadrar y cómo enfocar a estos grandes conglomerados de gente que aparecen en la pantalla. Eso se verá siendo mucho más fuerte en los años 30, fines de los años 30 y principios de los 40, cuando comienza a aparecer, por lo menos en Argentina, un cine social. Ese es un cine con un fuerte carácter nacional, ¿no?, de afirmación de lo nacional, y con una serie de temáticas patrióticas, vamos a decir así, que están vinculadas con un fenómeno de los años 30, que es el fenómeno justamente de la política de masas. Ahí en Argentina hay varias películas clásicas muy importantes que podemos considerar, como La Guerra Gaucha, Pampa Bárbara, y también algunas películas menores, pero que justamente trataban con la cuestión de personajes populares, hasta en algunos casos anarquistas, por ejemplo, y la vida de ellos vinculada a la violencia política. Es más, una de las películas se llama Con el dedo en el gatillo, ¿no?, un título que marca claramente esa suerte de lectura del anarquismo en ese momento. Entonces uno va viendo ahí que hay un interés del cine por forjar identidades nacionales, por tratar de recuperar la historia patria y ver de ahí cuál es el papel del pueblo en esa historia. Es un momento en que hay mucho debate historiográfico, comienza a aparecer el revisionismo, comienza ya a aparecer una suerte de masa que todavía no era muy fácil de definir. Y ahí podemos decir que quizás lo importante no es tanto en qué momento aparece el pueblo, sino cuáles son las capacidades del cine, tanto en cuanto a procedimientos cinematográficos como en institución estética, de acercarse a esas masas. De hecho, en el año 45 surge en la Argentina el peronismo, que es el movimiento popular más importante que tuvo el siglo XX, que marcó la historia política del país y sin duda definió un poco la relación del pueblo con el líder, en este caso Perón. Y el cine que se hace justamente en el periodo peronista es un cine donde el interés está más por el cine espectáculo, por el cine que iba a la parte afectiva, a la parte sentimental del espectador, al melodrama, y escasea muchísimo un cine de tipo político, ¿no? Entonces ese ya es un dato que es muy llamativo en relación a cómo se fue pensando el populismo en la época clásica, vamos a decir así. En la Argentina ese periodo se llama la Edad de Oro, porque hubo mucha producción. Argentina competía con México, y de alguna manera llama la atención que quizás la película más política de ese periodo, que es Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril, es una película que tuvo innumerables problemas para ser estrenada, que tuvo intervención del Estado en alguna parte de la construcción de la historia,
que el novelista, como era del Partido Comunista y estaba preso, no pudo aparecer en los créditos. Entonces vemos ahí que en realidad el interés del peronismo estaba mucho más vinculado a una serie de melodramas, quizás el más típico sea Deshonra, que del mismo año de Las aguas bajan turbias, en la que lo más importante era la historia de amor de una chica que había sido engañada por su amante, que terminaba en la cárcel, que finalmente se redimía, ¿no? Una historia típicamente melodramática de historia de cárcel, pero que por atrás, en la escenografía y en el modo en que se contaba la historia, había una especie de subtexto político que tenía que ver con el cambio que se daba en la cárcel cuando llegaba el peronismo, ¿no? Las primeras escenas son una cárcel oscura, terrible, ¿no? Donde todo es algo muy abyecto, y a partir de un momento, que es el momento en que llega la directora, que está nombrada por el gobierno peronista, la cárcel se convierte en una cárcel modelo, ¿no? Donde el consultorio es blanco y el médico es buenísimo y las paredes son blancas, así de un día para el otro, ¿no? Y eso no es fundamental en la historia, pero llega al espectador la idea de que hubo un cambio y de que el peronismo, que era el mensaje más importante que tenía el peronismo desde el punto de vista de la imagen, había un antes y un después, ¿no? Es decir, que el peronismo había fundado una nueva Argentina y que todo iba a ser distinto. Eso aparece también en Las aguas bajan turbias, aparecen en algunos cortos que se hacían, donde la política aparecía en general en los marcos, ¿no? Es decir, en el noticiero, en los cortos de exhibición obligatoria, contaban historias que tenían que ver con el peronismo. Entonces lo que vemos es que el cine es un lenguaje vinculado al mundo del espectáculo, al mundo del entretenimiento, y las cuestiones políticas aparecen o en un segundo plano o en los marcos, ¿no? Lo mismo podemos decir de otros cines. El cine mexicano, por ejemplo, fue un cine que en los 30 fue muy vigoroso en cuanto a reflexión sobre lo que había sido la revolución. Pienso sobre todo el cine de Fernando de Fuentes, y después poco a poco se fue convirtiendo en un cine más vinculado al Star System, a esas grandes figuras, ¿no? Armendáriz, bueno, María Félix, Dolores del Río, en fin, la grande figura de Armendáriz, ¿no? Del cine mexicano, y ese tenor político hay que leerlo de una manera más dificultosa. Entonces, no hay que pensar que el cine es siempre el mismo, sino que el cine va transformándose históricamente y su capacidad de intervenir en la política va siendo diferente, ¿no? Y el gran error sería analizar el cine y la política desde una óptica de los 60, que fue el momento en que el cine ya tuvo una intervención política mucho más directa. Tan directa al punto que uno de los filmes argentinos más conocidos, que es La hora de los hornos, de Fernando Solanas, critica la institución cine, critica la situación del espectador, critica el hecho de ser exhibida en la sala, y es una película que se hace para pasar de un modo clandestino, porque en ese momento había dictadura militar en la Argentina. Ese es un momento en que en todo el cine latinoamericano, que existe por primera vez como unidad, ¿no? Porque anteriormente el cine latinoamericano era básicamente el cine mexicano, el argentino y el brasileño eran los que más producían, pero eran cines que competían entre sí, que se hacían de un modo separado. Había algunas coproducciones, pero no eran coproducciones que se hicieran con un carácter de unidad cultural como podía ser el latinoamericanismo, sino que se hacían por cuestiones más bien mercantiles, ¿no? Entonces es en los 60 que empiezan a aparecer una serie de directores nucleados un poco a partir del impacto de la Revolución Cubana, donde el cine cubano, el cine de Santiago Álvarez, de Gutiérrez Alea, los escritos de Spinoza, ¿no? La idea del cine pobre, empieza a ser muy fuerte, y eso empieza a tener ciertos diálogos, como en Brasil con el Cinema Novo, en Argentina con el Cine Liberación, que marcan de alguna parte, marcan de alguna manera la importancia de que el cine tiene una tarea política. Y es más, cinematografías menores, uno puede pensar en la boliviana, aparecen con directores como San Ginés, que tienen un papel muy preponderante. En el caso de Chile aparece Litín, aparece Guzmán, y aparecen hasta cineastas no tan políticos en un sentido estricto como Raúl Ruiz, pero que dialogan de alguna manera con este cine, ¿no? Participan del Festival de Viña del Mar, que es un festival fundamental para entender la existencia de un cine latinoamericano, ¿no? Porque ahí van directores de todos los países latinoamericanos. Quizás con una ausencia importante o una participación menor de los mexicanos en ese momento, ¿no? Por las propias características que tuvo
la política en México de lo que fueron los años 60 no tuvo quizás el peso a nivel continental que tuvo el cine brasileño sobre todo, y en segundo lugar el cine argentino y el cine chileno. Ese momento del cine y su participación política y su relación con el pueblo está muy basada en la idea de un documental, de un cine directo que se empieza a inmiscuir en la propia dinámica política, ¿no? Es decir, se van a filmar las asambleas, después esa película, como el caso de La Hora de los Hornos, vuelve a un circuito político, pues se pasa entre militantes, o en el caso de Brasil, que es diferente, porque en Brasil había pocas expectativas de un cambio político, a diferencia de lo que pasaba en Argentina o en Chile, ¿no? En Chile las figuras de Allende, de Neruda, ya iban marcando de alguna manera que iba a haber una salida política hacia la izquierda posible. En el caso de Argentina, el retorno de Perón era una cuestión muy presente. En el caso de Uruguay, uno piensa en el papel de los Tubamaros y todas las movidas políticas que hubo a principios de los 70, y hay un cine también, un cine político como el que hizo Mario Hendler, que era un cine bien activista. Entonces digo, de alguna manera eso era diferente a lo que pasaba en Brasil, donde no existía esta alternativa tan clara, ¿no? Había más bien una suerte de melancolía y de frustración con respecto a ese pueblo que nunca llegaba a configurarse, ¿no? A tal punto que eso se ve muy claro en la trayectoria de Glauber Rocha, primero con un film muy explosivo desde el punto de vista político, que fue Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Después ya Tierra en Trance es una película muy autocrítica, con el papel que jugó no solo la burguesía brasileña, sino también otros sectores, el fracaso del reformismo en Brasil y de las reformas de base que hubo en los años 60. Después ya Glauber Rocha se va haciendo cada vez más crítico, finalmente termina en el exilio y termina con en una conferencia muy importante, sostiene que el pueblo es un mito de la burguesía, ¿no? Y de esa manera lo que hace es plantear hasta qué punto toda esa construcción de lo popular no estaba ligada a un sector intelectual, militante, letrado, burgués, que en realidad nunca había llegado a entender, a tocar y a participar en las reformas políticas con el pueblo. Esa situación, digamos, ese periodo es un periodo que ha sido muy estudiado, y yo diría que es el periodo en el cual los críticos han puesto más el foco, ¿no? Porque es como un periodo donde aparece algo ahí en los críticos, que es esta especie de necesidad de que la política parezca muy obvia, muy presente, ¿no? Muy ahí. Entonces uno ve los investigadores y es muy común, ¿no? Que digan, bueno, ¿qué vas a investigar? Y el cine político de los 60, ¿no? La Hora de los Hornos. Es decir, hay como una especie de fascinación con esa época, y esa fascinación yo la veo más que como una especie de elección política, justamente como un efecto de la falta de política, ¿no? Es decir, ante la frustración que uno siente en el presente, ante las dificultades que uno ve y ante los giros que va dando la política, hay como una cierta consolación o efecto de compensación que tiene ver esa época, ¿no? Pero en realidad, si uno lo piensa con una cierta mirada política, creo que fue un cine que dio lo que tenía que dar y que de alguna manera también, y en eso coincido bastante con Glauber, ha fracasado en sus propios intentos, ¿no? Y creo que esos fracasos hay que tratar de aprender de lo que en qué han consistido, más allá de que obviamente después vienen las dictaduras militares y uno pone el foco en lo que fueron las dictaduras militares, que fueron sangrientas, represoras, que mataron un montón de gente, etcétera, pero eso creo que no debe impedirnos pensar lo que ha sido el cine de los 60, ¿no? Un cine, como digo, muy activo, y quizás las películas que han quedado más fuertes han sido aquellas películas que, en vez de plantearse la intervención política directa, son películas reflexivas con respecto a la cuestión, el estatuto de lo político, como Memoria de su desarrollo, de Gutiérrez Alea, o las películas de Glauber Rocha, ¿no? Ahí viene después un cono de sombra que dura buena parte de los 70, ¿no? Con todas las dictaduras militares que hubo en el continente. En el caso de Argentina, por ejemplo, la producción ha pasado a ser casi nula durante la dictadura militar,
y han sido muy pocas las películas que han podido, digamos, contrabandear una cuestión política, ¿no? Uno piensa en Tiempo de Revancha de Aristarain, que de todos modos es una película tardía, porque es del final de la década del 70, donde el personaje se corta la lengua, ¿no? Y de esa manera hacía toda una alegoría de lo que era esa época, sin ser directa, pero que estaba dando cuenta del estado en el que se vivía en Argentina. Digamos que en ese momento donde en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil de alguna manera el Estado impedía la producción de un cine crítico, lo perseguía, lo censuraba, hacía de todo para que esto no sucediera. En Colombia se produce un pequeño film, pero que sin duda es un film que plantea una cantidad de cuestiones que quizás sin quererlo o no, eso no importa, hace un verdadero gozne con respecto a lo que va a ser el cine que viene después, ¿no? Es decir, me refiero a Agarrando Pueblo, de Ospina y Mayol, donde hay toda una reflexión sobre qué ha significado esta construcción del pueblo en el cine de los 60 y en el cine de ese momento. En un principio la película aparece como, entiendo yo, dentro de lo que conozco, como una crítica a películas como Ladrillos, ¿no? Películas que se habían hecho con un subsidio estatal y que de alguna manera eran como muy paternalistas con respecto a lo popular, pero si uno la ve fuera del contexto colombiano y lo ve en un contexto latinoamericano, ve que es una película realmente explosiva en relación a lo que había sido la relación Cámara-Pueblo, donde yo creo que ahí, por un lado, uno puede vincular esa película con un cine con una mirada más crítica, más ácida. Pienso en el cine de Raúl Ruiz, que fue un cine que justamente cuando se planteó la cuestión de lo popular se lo planteó de una construcción muy mediada, con la cantidad de dificultades, ¿no?, que significaba para el cine acercarse al pueblo, y en un film que de alguna manera tiene una relación con la tradición latinoamericana bastante compleja, porque es un film de un exiliado español, Luis Buñuel, que trabajó muchísimo en México y que hizo muchísimas películas increíbles en México, pero hizo una que fue Los Olvidados, donde ahí hay toda una crítica al neorrealismo, ¿no? Buñuel detestaba el neorrealismo, no le gustaba Rossellini, hizo una película en contra de lo que él llamaba la piedad de los pobres, ¿no? La piedad hacia los pobres, la mirada piadosa, y por supuesto no solo se puede leer en esa relación con el neorrealismo, sino también es una película que se puede leer en relación con el cine melodramático mexicano, una película como Nosotros los Pobres, donde los pobres siempre vivían en situaciones muy desagradables, muy precarias, pero que al final eran felices porque Jorge Negrete lograba, ¿no?, que todos fueran felices, ¿no? Negrete o el otro actor, ¿no?, Pedro Infante, ¿no? Entonces Buñuel ahí hace ese juego y en la película tiene una escena que es excepcional, que uno de los protagonistas, de los chicos que caen en un reformatorio, en un momento mira la cámara y arroja un huevo, ¿no? Y el huevo estalla en la cámara, ¿no? Entonces ahí hay toda una reflexión sobre esta relación y sobre el modo, me parece que un director podía, ¿no?, o puede acercarse a esa configuración de lo popular, ¿no? Es decir, no como algo directo, sencillo, que se hace así nomás y que se hace por la buena voluntad del director y porque el director tiene buenas intenciones políticas, sino que realmente es una construcción muy compleja, muy difícil, ¿no? Eso se ve también en la literatura, para salir un poco del cine, en el ejemplo de Clarice Lispector y La Hora de la Estrella, ¿no? Una novela excepcional donde Clarice Lispector, en contra de todo lo que había sido la novela social, plantea hasta qué punto, ¿no?, el letrado, el novelista, el escritor puede erigirse en la voz de esos otros que no tienen voz, ¿no?, de esos personajes, como en este caso el personaje Macabea, que son personajes que viven en una absoluta precariedad de todo tipo, ¿no? La novela en ese sentido, más que una mirada piadosa, es una mirada impiadosa, ¿no? Entonces, me parece que en Agarrando Pueblo, que justamente por esas casualidades, no creo que se pueda decir mucho de eso, es contemporánea a La Hora de la Estrella, hay un giro muy fuerte y eso va teniendo diferentes momentos,
y quizás en realidad vuelve a aparecer con mucha fuerza en los años 90, ¿no? Porque los años 80, tomados así como décadas, son en general en América Latina los años de retorno a la democracia, ¿no? Y en ese caso el cine cumplió un papel muy fuerte, muy activo, logró convertirse un poco en la buena conciencia del espectador, en una idea de crear memoria, crear conciencia, y fue un cine que en realidad desde el punto de vista formal se basó más bien en historias y en guiones muy de hierro, ¿no? Así, con situaciones conflictivas, podríamos decir que entran dentro de una narración convencional, aunque las películas no lo fueran, y aunque las películas fueran muy buenas, como es el caso de La Historia Oficial, ¿no? de las películas de Solanas que hacen en esa época, de las películas de María Luisa Bember, de Forest Arain, pero que son como historias muy cerradas y que tienen, la idea central es pensar la identidad de los argentinos, en el caso de Argentina, pensar en cómo procesar el pasado, que era un pasado muy traumático, y hacer alegorías sobre lo que significaba el retorno a la democracia y el contraste con lo que había sido la dictadura, ¿no? Por supuesto que en ese periodo hay excepciones, no puede hacerse un bloque de lo que fue todo el cine de los 80, pero en general, como digo, fue un cine muy atrapado en esa lógica y que se volcó a una suerte de narración más clásicamente cinematográfica, vamos a ser así. Y dentro de esos marcos hicieron películas muy valiosas, pero no es lo mismo que en los 90, cuando aparece la ola neoliberal, aparece una globalización realmente que descoloca a todos los sectores culturales, y en ese momento creo que el cine comienza a preguntarse en cuál es su rol, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera procesar todo eso que iba pasando, donde las respuestas de los 60 eran insuficientes, ¿no? Es decir, no bastaba con recuperar un discurso nacionalista o de liberación nacional en un contexto de globalización, ¿no? Resultaba totalmente poco político, inconducente, vamos a decir así. Entonces, ahí el cine empieza un proceso por el cual se empieza a cuestionar sobre su propio papel, ¿no? Es decir, ya no es que la política le da un objetivo, ¿no? En los 60 la lucha de liberación nacional daban un marco muy preciso de para dónde iba a ir el cine. Entonces las películas tenían un criterio muy claro de valoración. ¿Esta película ayuda al proceso de liberación nacional o no ayuda? Y las películas que eran indiferentes, que contaban historias pequeñas pero muy valiosas, pienso en La Argentina en breve cielo de Kohn, una película menor, eran consideradas como cómplices de alguna manera, porque no ayudaban a ese proceso de liberación nacional. Aunque contaban la historia de una chica, la contaban con mucha sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se ve un poco el dogmatismo de ese cine, ¿no? La cerrazón a pensar un lenguaje abierto, a pensar un lenguaje plural, y más bien pensar siempre una idea doctrinaria, una idea muy dogmática y muy militante del cine. Entonces en los 90, como no está esa posibilidad, el cine comienza a abrirse de una manera muy fuerte a la política, no subordinándose a lo que existe en ese momento fuera del cine, sino más bien pensando en cuál tiene que ser la política del cine, qué es lo político en el cine y cómo el cine puede de alguna manera también alumbrar o producir cierta zona de lo político, ¿no? Yo creo que ese periodo va a cuestionar la misma existencia del pueblo, ¿no? En la medida en que el pueblo no es un supuesto, no es algo dado, no es algo vinculado a una idea, por ejemplo la lucha de liberación nacional, sino que es algo que está en una mutación y en una especie de signo de interrogación que hace que el cine se pregunte sobre cómo se acerca a esas configuraciones, ¿no? En fin, hay una cuestión mucho más abierta, mucho más plural, y aparece algo que es el hecho de que no es un cine directo, ¿no? Es un cine de desvío, aún es cine documental, ¿no? Es un cine que plantea una suerte de zona de interpretación, de zona vacía, donde el espectador también tiene un papel muy activo, ¿no? Y no hay como antes que el espectador ya sabía de dónde venía la cosa y cuál era el objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que en los últimos años se han producido películas muy valiosas en ese contexto, ¿no?